Bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Primeramente, Dios los bendiga. Yo le doy gracias a Dios por esta congregación, porque cuando conozco otras, también yo sé que hay bendición y yo sé que todos están siendo perfeccionados. Pero ayer veníamos de regreso y yo le decía a nuestro hermano Misael, que era el que venía conmigo ahí cerquitas, porque como nos llevaban muchísimas cosas, venía tapizada la camioneta hasta arriba, entonces no podíamos ver a los de atrás. Y los que vienen atrás, pues tampoco a nosotros, a lo mejor ni nos escuchaban. ¿También qué? Ah, bueno, de acuerdo. Entonces le decía yo a nuestro hermano Misael que yo estaba muy agradecido por esta congregación, porque en otras congregaciones, desde que mi papá estaba, él siempre decía, cuando mucho el 10% de la congregación son los que están activos, los que hacen cosas. Entonces ayer veíamos pues eso con el hermano allá, que sí hay más del 10%, hasta el hermano me decía, no, acá ya me están ayudando mucho, me decía, de hecho ya si yo llego a faltar, o sea, si llego a morir, ya la congregación va a seguir, ya. Pero yo le decía a Misa, no, y con nosotros somos como el 90%, de hecho pues casi todos somos los que estamos trabajando, o sea, la gran mayoría, gracias a Dios. Y yo por eso le doy gracias a Dios por esta congregación, los amo, y yo espero que entre ustedes también se amen, porque Dios nos manda a amarnos, amén. Y pues también veíamos que pasaban cosas, y a lo mejor aquí también, si no han pasado, bueno, ya todos tenemos experiencia, que pueden pasar cosas que quizás tú sientas que te lo están diciendo a ti o por ti, o lo están haciendo en contra tuya, y no ignoramos las maquinaciones del enemigo, ya sabemos cómo trabaja el enemigo. Y dice la palabra de Dios en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y me están llegando mensajes que ya comenzó a transmitir la Iglesia de Cristo en Casa. Bueno, pues hay que continuar nuestra carrera firme hasta llegar al cielo, y entre nosotros nos toca sobrellevarnos, nos toca amarnos, perdonándonos para poder llegar limpios. Amén. Y bueno, pues gracias a Dios que aquí a lo mejor esa palabra ahorita no hace falta, porque todos estamos bien los unos con los otros, pero quizás podamos conocer a alguien de otra iglesia o algo y pueda estarse sintiendo mal, pero usted dígale, perdona, ama, sobrelleva. Por eso Dios nos puso aquí, para perdonarnos, para sobrellevarnos. También he platicado con mi hermano Irán en la mañana, que quizás algunos tenemos algunas capacidades donde los otros no, o ya aprendimos nosotros, yo soy fuerte en esto, pero en otras cosas no. Entonces en lo que soy fuerte, ayudo, no critico. ¿Sí? En lo que yo soy fuerte, ayudo y no critico. Y en lo que soy débil, pido ayuda, ayúdenme, no puedo yo con esto. Entonces, pero ninguno somos mayores que otros, todos somos iguales, amén, ayudándonos. Bueno, pues vamos a hacer una oración, ya casi prediqué. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Dios, por este hermoso día que tú nos das.
Gracias por este día que nos das, que tenemos salud, y si no la tiene alguien completa, te lo pido, Padre bendito, que se la restablezcas en el nombre de Jesús. Aún así, aquí estamos, quizás enfermos, quizás desvelados, quizás cansados, pero aquí estamos, Señor, y te queremos entregar todo de nuestra parte, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entusiasmo, con todo nuestro entendimiento, te queremos alabar. Te pido, Padre bendito, que la palabra que se exponga hoy pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, y que se quede ahí guardada, y que nosotros seamos hacedores de ella. Gracias, Padre bendito, por tu presencia, porque tú has prometido estar donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, y aquí estamos más de 2 o 3, tu presencia está en este lugar, y este aplauso es para ti, Dios poderoso. Nadie lo sacó con razón. ¿Quién soy? Hola. Ah. Bueno, pues gracias a Dios estamos aquí nuevamente. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Recordemos nuestro versículo base. ¿Se acuerdan cuál es? Hebreos 12, 1 y 2. ¿Ya se lo aprendieron? A ver cómo va. A ver, de Tim Marín. Y corramos. El cual el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Eso. Echémosle ganas, ya vamos por ¿qué es el cuarto mensaje? Vamos, sigamos tratando de esforzarnos, porque pues esto dura para toda la vida, ¿no? Y de hecho, se usó mucho ese versículo allá en el campamento. El hermano que predicó en las noches lo usó 2 o 3 veces. Pues 2 o 3, 4 no. Bueno, recuerden que estamos en esta serie que se llama Puestos los ojos en Jesús. Básicamente vamos a ver todo lo que dice la Biblia acerca de Jesús desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pero antes de ver todo este panorama acerca de Jesús, estamos en la introducción. La introducción de lo que consta es acerca de la supremacía de Cristo, de cómo Cristo es superior a todo y es supremo en todo. Ya vimos que Cristo es la palabra superior o la palabra de Dios, la palabra suprema, que Cristo es el ángel supremo, el mensajero supremo. Y vamos a ver a Cristo como el profeta supremo. Ahí, si usted tiene su Biblia de pura chiripa, en Hebreos 3, van a ver que el título ya ve que le ponen unos títulos de lo que más o menos trata ciertos pasajes. ¿Alguien trae su Biblia? Ah, sí lo trae Silvia. A ver que nos pueda ayudar. ¿Qué dice el título de Hebreos 3? Hebreos 3, ¿qué dice el título ahí en su Biblia? Esgrima. El título dice: Jesús es superior a Moisés. Ahora, la Biblia enseña o nos relata que el primer profeta que ejerció la función de profeta fue Moisés, pero antes de Moisés hubo otro profeta que no se menciona en el Antiguo Testamento como profeta, se menciona en el Nuevo, que habló de parte de Dios. ¿Sí sabe quién es? Está medio escondido.
habló de parte de Dios. Y sin saberlo él, de hecho, pues ya no podía hacer otra cosa antes de Moisés. Noé predicó, pero no habló como profeta de Dios. Nada, se lo voy a decir. Está ahí en los héroes de la fe, pero fue Abel. Abel. Ahí después lo va a ver. Yo también así estaba como que, ¿por qué? Pero acuérdense que dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abel. Pero ya como tal, el ejercimiento de la labor como profeta lo lleva, el primero fue Moisés. Otros interpretaron sueños, Dios habló con ellos, pero como tal ya ejercer, pues tanto el juicio de Dios, la palabra de Dios, traer, ¿cómo decirlo? Hablar cara a cara con Dios, recibir el mensaje de Dios directamente y decir, ve y habla a mi pueblo. Además también recuerden que Moisés, Dios lo llamó, lo capacitó, lo preparó, le dijo, tú vas a ir y vas a ir a hablar al pueblo en mi nombre. Entonces, tenemos a Moisés como uno, pues el primer profeta que ejerció tal la función de profeta. Y Moisés es el encargado de escribir toda la ley de los judíos. Moisés es como aquel hombre que tenían los judíos como el gran hombre de Dios, ¿no? Como aquel a quien aspiraban a lo mejor a llegar a ser. De todos los profetas que los judíos estudiaban, incluso ellos reconocían que su linaje era de Abraham, pero a quien le daban mayor soporte o como mayor aspiración a llegar a ser era Moisés, por todo lo que había hecho, por todo lo que hizo, por lo que escribió, porque dejó la ley, porque dejó todo lo que dejó, ¿no? E hizo Moisés. Entonces, el autor de Hebreos, recuerden que le está hablando a hebreos, a judíos cristianos y a judíos que estaban simpatizando y a judíos que no creían. Entonces lo que está haciendo es demostrarle que Cristo es superior a todos, a todo lo que ellos creían como lo máximo. Y pues dentro de lo máximo de hombres como profetas tenían a Moisés, ¿sí? Como el profeta acá, al que uno aspira o que quiere llegar a ser, ¿no? Entonces, ahí en Hebreos 3, del 1 al 6, lo voy a leer todo de corrido. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, es decir, es fiel a Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí lo que está dando, está haciendo una cita directa allá en Números, cuando Aarón y María hablan en contra y murmuran contra Moisés, no sé si recuerda esa escena, que dicen, ¿a poco solamente por ti va a hablar Dios? ¿No? Si también conmigo habla, también yo profeticé. María pudo haber dicho, yo también hice el canto, ¿no? Canté y Dios me usó. Pero Dios le dijo, habló y dijo, a ver, ¿saben qué? Vengan los tres. Moisés, Aarón y María, vénganse los tres. Y básicamente defendió a Moisés. Entonces lo que dijo es, yo hablaré, ponga atención en esto, en visiones, en sueños, a mis profetas. ¿Sí? Hablaré en visiones, en sueños. Y así lo hizo con todos los profetas. Pero dice, no así a mi siervo Moisés, que con él hablaré cara a cara. Es decir, del Antiguo Testamento encontramos que el único profeta que habló cara a cara con Dios fue Moisés. A los demás fue a través de visiones, de sueños o de algún ángel, pero cara a cara fue Moisés. Y Dios mismo ahí dice, porque Él es fiel sobre mi casa, porque no he hallado a alguien más fiel sobre mi casa. Y es a lo que está hablando aquí el autor de Hebreos, como también lo fue Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, es decir, Cristo tiene mayor gloria y es más digno que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Es decir, tiene mayor gloria, mayor honor
el que hace la casa que la casa misma. Al que se le ocurrió hacer un diseño, el que tiene la firma, ese tiene mayor honra que la casa misma. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, tenemos en el arte obras preciosas, tanto de música, de literatura o de pintura, pero no es en sí como tal la obra, sino por quien la hizo, lo que le da mucho respaldo. ¿Sí? Tenemos autores muy imponentes, tan solo por decir su nombre, que ya sabemos que su pieza o su obra va a ser magistral. Entonces lo que está diciendo aquí que Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero dice, mayor que la casa de Dios es el que hizo la casa. Entonces dice, porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Ve aquí, el autor de Hebreos en ningún momento está diciendo que Moisés no la arma. No está diciendo que Moisés le haya regado o que no haya sido fiel. No, lo está poniendo como un ejemplo de un hombre realmente íntegro y fiel. Está diciendo, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Pero dice, como siervo. ¿Sí? Fue un buen siervo. Y recuerden que es lo que Dios nos va a decir allá en el cielo. Ven, buen siervo fiel. No va a decir, ven, buen guitarrista fiel. Ven, cantante fiel, líder de jóvenes fiel, pastor fiel. No. Va a decir, ven, buen siervo y fiel. ¿Y qué dice? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, en comparación con Moisés, ahí dice, como hijo sobre su casa. Es decir, Moisés fue un siervo de la casa, pero el hijo es Cristo. La cual casa somos nosotros, es decir, la iglesia. Somos nosotros la casa de Dios. Recuerden que también allá en Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. La iglesia es la casa de Dios. Moisés fue un siervo de la casa de Dios, es decir, un siervo de la iglesia, un siervo de Israel, un siervo del pueblo de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Hasta la fecha, nosotros seguimos aprovechando del servicio de Moisés. Seguimos leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, todo eso lo leemos y seguimos aprovechando de sus enseñanzas porque fue fiel. Y ese servicio nos llega a nosotros, que somos casa de Dios. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En este pequeño pasaje lo que está diciendo y haciendo el autor, es decir, Moisés fue fiel. Moisés, este hombre que habló cara a cara con Dios, que Dios lo usó, fue fiel. Y fue un gran, lo quieren llevar a decir, un gran siervo de Dios. Gran no me refiero en que haya sido más alto, sino que se esforzó. A este siervo, pero dice, pero no deja de ser siervo. Tiene mayor honra de la casa el hijo que el siervo. Aún con Abraham, el hijo de la sierva, que también era hijo de Abraham, fue echado porque dice, él no va a heredar con Isaac, que es hijo. Porque tiene mayor honra el hijo que el siervo. En una casa, los hijos tienen mayor honra, mayor privilegio, mayor grado de honor que los sirvientes, si es que alguien tiene sirvientes. O conocen a alguien que tenga sirvientes, ¿no? Pero entonces entendemos que Dios dice, mi hijo tiene mayor honor que los siervos. Y aún así, si tú pones en este ejemplo a Moisés, el hombre más puro y perfecto que tú te puedas imaginar, aquel hombre que sirvió a Israel, que aguantó a Israel 40 años, que sacó a Israel de la esclavitud, que trajo los 10 mandamientos, que trajo la ley de Jehová, que habló cara a cara con Dios, que estuvo 40 días en el monte Sinaí, que su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Dice, aún así no deja de ser siervo. Y ahora, recuerden, yo siempre trato de llevarnos a un lugar, ¿no? Un punto. No es nada más quedarnos con la teoría de que, bueno, Cristo es superior a Moisés o Cristo es nuestro profeta por excelencia. ¿De qué me sirve saber que Cristo es superior a todos ellos, no?
Porque tenemos que ir teniendo que a veces nosotros empezamos a poner la mirada. Recuerden, la semana pasada hablamos de ángeles o de las obras vestidas del diablo de luz y empezamos a engañarnos. Pero hay veces en que también empezamos a poner la mirada en hombres, en gente que puede hacer cosas muy excelentes por Dios, que gente que puede ser realmente consagrada al servicio de Dios, gente que puede ser usada de forma magistral por Dios, que gente que Dios la usa de una manera impresionante, ¿no? Que puede hacer, incluso Dios lo puede usar para hacer milagros o lo que sea, para predicar la palabra, para evangelizar y traer multitudes a los pies de Cristo, un montón de cosas que nos podemos imaginar. Pero lo que está dejando aquí el autor de Hebreos, es decir, sigue siendo un siervo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Sí me entienden? Pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces, aquí en este versículo, en este pasaje, entendemos que Jesús es superior a Moisés y a cualquier otro profeta y a cualquier otro hombre usado por Dios, en el mismo sentido que un diseñador, arquitecto o constructor es superior a la obra que se hace, a la casa que se hace. Y vea algunos ejemplos y contrastes que podemos encontrar en Moisés. Moisés se dice en Números 12:3 que era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Sí? Se habla. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y contrastamos estas palabras con las palabras de Jesús, que dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ahora, haciendo esta comparación, vemos que en esa mansedumbre que tenían los dos, Jesús fue perfecto. En su mansedumbre, en sus emociones, en su sentir, fue perfecto. Cristo podía y era capaz de controlar aún lo que sentía. Algo que se menciona a veces, es decir, un ejemplo, Dante está jugando con Vania y la tira. Y yo me puedo enojar y decir, no puedes evitar ese sentimiento de enojo, ¿no? Pero Cristo sí podía evitarlo, porque Él podía controlar sus emociones. La meta de un cristiano es decir, yo siento un coraje, pero me reprimo. La meta sería no sentir ni coraje. ¿Sí me entienden? Y a veces somos muy fácil de decir, yo también lo he dicho y tengo que cambiar en eso, yo sé que tengo que ser perfeccionado como todos nosotros, de incluso nuestros sentimientos controlarlos. ¿Sí? Aunque la Biblia nos dé permiso o nos controle en decir, airaos, pero no pequéis. Esta ira tiene que estar fundada en Dios, porque a veces también usamos de excusa eso. La Biblia me da permiso de enojarme, me enojo, pero vamos, puesto los ojos en ¿quién? ¿Cuándo fue cuando Jesús se enojó? ¿Te acuerdas, Héctor? Tú lo actuaste. Cuando estaban en el templo haciendo de su casa una casa de oración, lo estaban haciendo un mercader. Y es cuando Mateo dice, como dice el profeta, el celo por tu casa me consume. Cuando Jesús le dijeron de cosas, le dijeron que por Belcebú sacaba a los demonios, no se menciona que se enojó. No se menciona que se enojó. Entonces aquí el problema a veces es el hecho de que nuestras emociones no están sujetas al Espíritu Santo, no están sujetas a nosotros. Y esto pasa con el hombre más manso de la tierra, que sus emociones siguen siendo débiles, porque somos hombres débiles. Y el hombre más manso de la tierra, ¿qué pasó? Se enojó a tal punto que esa ira sí lo llevó a pecar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? El pueblo tenía harto, y uno podría decir, la verdad, con justa razón, pues sí, con justa razón. El pueblo tenía sed, Dios les dio de beber. Vuelve a tener sed y en lugar de pedir, va y reclama, no, nos vamos a morir de aquí, vamos a caer postrados en el desierto, mejor estábamos en Egipto, siendo que Dios ya les había dado agua. O sea, no era la primera vez que tenían sed, era la segunda.
Dios ya les había dado agua, ya habían visto los milagros. Somos nosotros iguales, ¿no? Entonces, Dios nos da, nos provee, viene otra prueba y yo, ay Dios, y otra vez. Pero en fin, este hombre más manso, Dios le dice, ya no le pegues a la roca, ya háblale. Y esto lo vamos a ver más adelante porque la roca es Cristo y la roca solo murió una vez, no 2 veces. Entonces por eso le dice, ya no le pegues, ya háblale. Entonces Moisés va harto, va enojado con el pueblo, que les digo, uno sentiría la misma o a lo mejor... Yo la verdad, si fuera Moisés, acá sinceramente entre paréntesis, desde que Dios le dijo, Moisés, nada más entre tú y yo le hubiera dicho, sí Señor, nada más entre tú y yo, llévate al pueblo ya. La verdad. Sí, o sea, uno a ver lo mejor se cree muy santo, ¿no? Pero con toda la carga que llevaba, cuando Dios le dijo, Moisés, ¿sabes que voy a exterminar al pueblo y de ti haré otra vez otra nación? Pues sí, Señor, vámonos, ¿no? Pero Moisés dijo, no, Señor, no, o sea, no. ¿Qué van a decir las naciones? Intercedió por el pueblo. Pero aquí el punto es que este hombre más manso no soportó y en un arranque de ira volvió a golpear la roca. La golpeó una vez, no salió. Yo creo que me dijo, había pensado, chis, si la vez pasada con una ya salió, pues ahí va otra vez. Y en la segunda ya salió el agua. Y en Números 20, del 10 al 12, Moisés, enojado, ¿no? Le dice, oigan ahora, rebeldes, ¿les haremos salir aguas de esta peña? Y entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y ya en el versículo 12 dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, a ver chiquitos, por cuanto no creyeron en mí para santificarme de los hijos de Israel, por tanto no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Es decir, Dios, por ser Moisés, por ser el hombre más manso de la tierra, por hablar cara a cara con él, incluso después de haberlo defendido, después de haber dicho, yo voy a hablar cara a cara con él, porque él es fiel, eso no lo eximió ni lo libró de decir, hay castigo, hay reprensión, hay disciplina por la desobediencia. Y la desobediencia uno diría, pues nada más le pegó en lugar de hablarle. Pero es que tiene tanto significado eso. Y dentro de eso Dios le dice, incrédulos, porque no creyeron en mí. Y luego dice, para santificarme, es decir, menospreciaron mi nombre. No santificaron mi nombre delante. No era nada más el hecho de golpear o de hablar a la roca. Son muchas cosas las que va detrás del pecado. Mucho del pecado que cometemos no solamente son a veces por arranque, sino que va delante el orgullo, va delante la incredulidad, van delante muchas cosas que se traducen en una acción. Pero Moisés, este hombre, no dejó de ser fiel, pero seguía siendo un siervo sujeto a emociones. Entonces, lo que quiero aquí irnos llevando es que, hermanos, todos nosotros, los líderes, los pastores, predicadores famosos que conozcan, gente que profetiza, no dejan de ser siervos sujetos a pasiones, sujetos a emociones. Y a veces pasa y mucha gente cae su pastor, cae su profeta, cae su apóstol y su fe desaparece. ¿Por qué? Porque no ponen los ojos en Jesús, el profeta por excelencia. Y hay mucha gente, de verdad hay mucha gente cegada, adorando inconscientemente a estos siervos de Dios. Algunos siervos disfrazados, otros siervos genuinos. Hay de todo, hay lobos rapaces, hay ladrones, hay falsos profetas, pero también hay verdaderos. Hay quienes sirven con corazón sincero, pero todos siguen estando sujetos a emociones y a pasiones. Unos, si bien están luchando contra el pecado, habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, otros nada más para aprovecharse del rebaño y de la iglesia, pero todos siguen siendo hombres sujetos a pasiones. Aún los más fieles, como lo fue Moisés, falla y puede fallar. Porque imagínense,
uno de la generación que sí iba a entrar a la tierra prometida, que conoció a Moisés, porque era de 20 años para abajo, 20 años para arriba no iban a entrar. Pero alguien de 18 años, ya con el entendimiento un poquito más claro, si Moisés no va a entrar, ¿qué me espera a mí? ¿Sí me entienden? Porque a veces pasa que ponemos nuestra mente o nuestras emociones, nuestra fe en lo que dice, o más bien en la figura de un hombre. Si el pastor hace esto, pues ¿por qué yo no? Si el pastor es así, ¿por qué yo no? Yo sé que los pastores tienen mucha responsabilidad de ser ejemplo, pero es que mi mente aún así tiene que estar en Jesús. No por eso el pastor quiere decir que ya va a actuar como quiera y va a decir, no, vean a Jesús, a mí no. No, también los pastores tienen que ser como Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo y ser ejemplo. Pero aún así siguen y seguimos siendo débiles. Otra cosa, Deuteronomio 18:15. Aquí es donde se cumple y donde vamos a ver que Jesús tiene un oficio. Recuerden que hablamos en el primer mensaje acerca de 3 oficios de Cristo. Vamos a ver el oficio de Cristo como profeta. Después vamos a ver el de sacerdote y después el de rey. 18:15 de Deuteronomio. Moisés le dice al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esta es una profecía directa al profeta de Cristo, porque más adelante habla un poquito acerca de ese profeta. Pero dice, del medio de ustedes, profeta del medio de ustedes. Y esto nos lleva a que Jesús se encarne, ¿sí? Y nació del pueblo de Israel, de en medio de ellos. Y dice, a él oigan, a él van a oír, porque él iba a hablar. Moisés apuntó a Jesús. Y algo que, hermanos, debemos tener cuidado es que todo profeta que hable, todo pastor que hable, todo maestro, todo apóstol, todo evangelista, todo hombre que hable la palabra de Dios, no tiene que apuntar a él. No tiene que apuntar a sus buenas acciones, a sus buenas obras. No tiene que apuntar a la iglesia, tiene que apuntar a Cristo. ¿Sí? Todo lo que haga a cualquier persona que enseña tiene que apuntar a Jesús. De los jóvenes, ¿se acuerdan cuál era la cita del campamento? Primera de Pedro 2:9. Para los que no sabían, la cita del campamento era Primera de Pedro 2:9, que dice, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Hermanos, todos estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. No es anunciar mis virtudes. Profeta de Dios, cualquier hombre de Dios, cualquier persona que quiera hablar en el nombre de Dios, no va a anunciar nada de Él. Tiene que anunciar las virtudes de Cristo. Si bien se pueden usar ejemplos de la iglesia, se pueden usar ejemplos de la persona que está hablando, pero esos ejemplos tienen que apuntar a Cristo. Porque yo les puedo decir, hermanos, ¿saben qué? Hoy vengo muy santo porque esta semana oré y me santifiqué en ayuno y en oración para traer la palabra de Dios. ¿En dónde dejo a Cristo? Porque yo vengo aquí confiado en que yo oré, en que yo ayuné, en que yo leí la palabra. Pero si yo vengo diciendo, hermanos, esta semana ayuné a causa de mi debilidad, confiando en que Cristo va a obrar en mí. Estoy usando un ejemplo, apuntando a que el se lleve la gloria sea Cristo. ¿Sí me entienden? Entonces, Moisés apuntó a Cristo. Todo profeta debe apuntar a Jesús. Jesús es superior a Moisés por su oficio, por ser el profeta, por su obra y su personalidad. Lo que les dije, Jesús controló todo, absolutamente todo de él. No era un hombre sujeto a sus pasiones, era un hombre completamente sujeto a la voluntad del Padre. Sí. Permítanme aquí que tengo aquí
Juan 5:19. Juan 5:19. Jesús viene a darnos la palabra de Dios. Todo esto se va complementando. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el mensajero de Dios, Jesús es el profeta de Dios. Y el profeta de Dios también recibe palabra de Dios. El profeta recibe la palabra de Dios, ya sea como Moisés, cara a cara, o en visiones y sueños. Pero Cristo recibía la palabra de Dios al mismo tiempo porque Él era Dios. Y Él dice ahí, Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Por qué no es Dios? Lo que está demostrando y diciendo ahí Cristo, es decir, estoy sujeto al Padre. No puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Es decir, nos está enseñando, porque uno dice, ¿cómo que el Hijo no puede hacer nada sin el Padre? Pues que no es Dios, pero lo que está diciendo es que lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, porque los dos son uno. El Hijo no puede hacer algo que el Padre no haga, y el Padre no va a hacer algo que el Hijo no haga, porque los dos son uno. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillarán. Versículo 24 de Juan 5 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra, es Cristo hablando, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo les estoy dando una palabra, la palabra del que me envió. El profeta era llamado y enviado por Dios. Algunos desde más pequeños, como Jeremías, que dice, desde el vientre de mi madre me llamaste. Otros como Juan el Bautista, que estando aquí en la pancita, dice que recibió y fue lleno del Espíritu. Otros ya más grandes, más viejitos, como Isaías, Ezequiel. Pero dice, todos fueron llamados y enviados. Y dice Cristo, el que oye mi palabra, lo que yo les digo, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Nuestra pregunta tiene que ser entonces, ¿escucho la palabra de Dios? ¿Escucho la palabra del Hijo? ¿Escucho la palabra de Cristo? ¿Sí o no? ¿Creo al que envió al Hijo? ¿Creo en Dios? Creo que fue en la mañana, vi una publicación de un familiar, que no es cristiano obviamente, y puso, con esa onda de que pones, ¿no? Normalicemos el hecho de creer en Dios y no en la iglesia y la religión. Y así de, ponte a leer la Biblia, ¿no? Porque nos empezamos a hacer una idea de Dios. Y Dios puso a la iglesia como cuerpo de Cristo. Es imposible decir creo en Dios, pero no estar en la iglesia. Sí, es como el dedo, me lo corto y lo aviento por allá, y el dedo diga, yo creo en la cabeza, yo soy parte del cuerpo, pero anda por allá el dedo muriéndose solo, sin sangre. ¿Sí me entienden? La Biblia enseña muy claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, a veces nos dejamos ir por ideas o cosas diferentes, no normalicemos esto, normalicemos aquello, pero es que eso no es normal. Porque Dios ha puesto orden en todo lo que hizo. Dios ha puesto orden. Y en esto encontramos entonces que a veces no entendemos y no queremos oír la palabra de Cristo como el profeta de Dios. Jesús es el profeta por excelencia. Ahora, después de Moisés, ¿qué profeta se les viene a la mente? Como el mayor, así que hizo más grandes cosas acá, poderoso. ¿Quién? Elías. Marcos 9, vamos a leer 4 versículos, 4, 5, 7 y 8. Marcos 9, versículo 4. Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un monte. Y en ese monte se le conoce como lo que hace es la transfiguración. Es decir, muestra una parte de su cuerpo glorificado. Jesús tenía pleno control de quién era. Jesús no necesitaba morir y resucitar para tener un cuerpo glorificado.
Él podía glorificar su cuerpo en ese momento, ¿no? O sea, ahí vemos la autoridad del Hijo sobre su mismo cuerpo. ¿O quién puede cambiar su... Pues Cristo mismo nos dijo, por más que te afanes, no vas a poder añadir a tus días más vida, añadir a tu vida más días. Por más que te afanes, no vas a poder crecer. No tenemos control de nuestro cuerpo, pero Cristo tenía autoridad sobre todo, incluso sobre su mismo cuerpo. Por eso Él los lleva y bajo su completa autoridad y completo control se transfigura y muestra una pequeña parte de su gloria. Y dice ahí, y les apareció Elías con Moisés. Algunos dicen que esto representaba la ley de los profetas. Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Pedro siempre bien avispado, ¿no? Y con buenas ideas. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. No imagines de estar viendo eso. Hay que quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos 3 enramadas, ¿no? O sea, lo que les digo, el hombre la verdad es muy fácil para adorar, es muy fácil para querer ofrecer alabanza a alguien más que no es Dios. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando volvieron a ver, ya no había nadie más, sino Jesús. ¿Qué estaba diciendo Dios? O sea, Moisés y Elías apuntan a Cristo. El profeta por excelencia es Cristo. Por eso decía, a él oigan. Las palabras de Cristo, óiganlas. Escuchen lo que Cristo quiere decir. Escuchen lo que Cristo quiere decir porque Él es mi Hijo amado. ¿Recuerdan lo que decía de Moisés? Moisés fue un siervo, pero hijo solo uno. Él es mi Hijo amado. Recuerden que la Biblia habla de los hijos de Dios, siempre en plural. Los santos, los escogidos, los llamados. Pero cuando habla de singular, el Hijo, el anunciado, el amado, habla de uno solo, de Cristo, porque Él tiene toda la honra, Él tiene todo el honor, tiene toda la potestad. Y aquí lo que nos está llevando y lo que Dios le dice es, a Él oigan, a Él escuchen. Algo que les mencionaba a los jóvenes era cuando decía anunciar las virtudes de aquel, yo les preguntaba, ¿qué virtudes van a anunciar? Y esto va dentro de lo mismo. ¿Qué voy a anunciar de Cristo? ¿Qué virtudes voy a anunciar de Cristo? ¿Conocemos acerca de Él? ¿Lo conocemos a Él? ¿Cómo voy a escucharlo si no sé quién es? ¿Cómo voy a distinguir su voz de otra voz? Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Pero los que no son ovejas fácilmente confunden la voz de Cristo con cualquier otra cosa, con cualquier otra persona, con cualquier profeta o pastor o maestro que les venga a endulzar o hacer otra cosa y les dice, ay, espérame, esto se está... No vaya a ser. Entonces, aquí lo que tenemos que ir poniendo atención es, hermanos, ¿qué estamos escuchando? ¿Sí? Lo que más queremos apuntar, y quiero apuntar el hecho de que Jesús es nuestro profeta por excelencia, es el profeta supremo, es que el pueblo tenía que escuchar y poner atención a la voz del profeta. El profeta iba y hablaba al pueblo de parte de Dios, hablaba el mensaje de Dios, pero el pueblo no escuchaba el mensaje de Dios, no quería hacer caso al mensaje de Dios. Y Dios ahora nos dice, este es mi Hijo amado, a Él óiganlo. Y otra vez pregunto, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos en la semana? ¿Qué escuchamos? ¿A quiénes escuchamos? ¿De dónde escucho? Lo que sea que escucho.
Pero ¿qué es lo que estoy escuchando? Porque Dios le dio la autoridad al Hijo. El Hijo es Dios. Y el Hijo delegó esa autoridad también a sus apóstoles. Y los apóstoles dejaron el fundamento. Y la Biblia enseña que no hay otro fundamento sobre el fundamento, sino cómo ves un cimiento, luego otro cimiento, otro cimiento, otro cimiento, otro cimiento. Y a veces somos muy fáciles en dejarnos ir por cualquier cosa o por cualquier persona que se haga llamar apóstol o profeta. Yo siempre les doy este consejo: tengan mucho cuidado con aquellos que primero presentan el título. Tengan mucho cuidado. Hola, soy el profeta tal. Hola, soy el pastor tal. Hola, soy el... Tengan cuidado. No estoy diciendo que estén mal. Nada más tengan cuidado. ¿Sí? Porque a veces honramos el título, honramos a la persona en un nivel que no tiene que ser. Y a veces somos muy descuidados. Y esto se lo comentaba nuestra hermana Silvia. Y también ahí como por debajito de la mano me dijo, ¿cómo me dijo? Que no disfruto nada, que soy un infeliz, desgraciado, algo así. Pero es que, algo así por ahí me dijo. Es que yo fui, después de una enseñanza, fui y le pregunté qué te pareció y hablamos ahí del mensaje y de todo. Y él me dijo, ay, es que no, tú como que estás analizando todo y no disfrutas nada. No, nomás no eres feliz. Y también me dijo, a veces un poco de ignorancia te da felicidad, me dijo. Entonces, o sea, pues sí es cierto, la verdad, yo siempre trato, o siempre mi mente está pensando en cómo mejorar, en cómo poder mejorar esto, en que sí, en que no. No quiero verme como muy orgulloso y decir, yo lo sé todo, no, pero simplemente siempre trato de analizar todo. A veces lo hago para bien, a veces lo hago para mal. Yo sé que son cosas que tengo que cambiar, no estoy diciendo que sea perfecto, pero siempre lo hago. Pero es bueno, porque la palabra dice, examínenlo todo. No dice, ojo, a veces lo confundimos. A veces decimos, óiganlo todo. No dice óiganlo todo. Dice examínenlo todo. Óiganlo todo es, yo me voy a poner a escuchar todo lo que a mí se me dé mi regalada gana y lo que el mundo me ofrezca. Examinar es lo que estoy oyendo y voy a examinar lo que voy a oír. Y de lo que estoy oyendo, voy a examinarlo. No es el hecho de, aquí están mis oídos para escuchar todo. Algo que decía el hermano Héctor es, cierren sus oídos al chisme. Cierren sus oídos a la murmuración. Pues ¿qué no dice la Biblia que examínenlo todo? Pues también voy a examinar el chisme de la hermana, ¿no? O del hermano. Sí, aquí el hecho es a dónde van a apuntar nuestros oídos. El hecho de que Jesús sea nuestro profeta por excelencia es que mis oídos tienen que estar apuntados hacia Él. Si bien el versículo que estamos aprendiendo, se supone, es puestos los ojos en Jesús, pero que esto implica también poner una atención a Él, con mis oídos en Él, con lo que escuche que le agrade a Él, con lo que escuche sea lo que Cristo diga que escuchemos. A veces nada más nos quedamos con cosas muy, ¿cómo decirlo?, muy vagas acerca de Cristo y de su evangelio. Pero hermanos, pongamos mucha atención en el oído. El profeta habla para que escuchemos. El profeta lo que era transmitir un mensaje hablado para que el pueblo lo escuchara. Es decir, el profeta para nosotros lo que representa es que tenemos que estar atentos, nuestros oídos atentos. Y muchas veces le damos muy poco cuidado a lo que escuchamos, a quienes escuchamos. Somos muy ligeros en lo que escuchamos. Y luego que aparte, lo que escuchamos y a quienes escuchamos no nos conviene. No voy a decir que están mal, simplemente no nos conviene. Luego lo que dice tampoco nos conviene. Y luego nosotros, sin discernir ni examinar nada, pues nos quedamos con todo lo que nos digan. Y a veces, es que lo dijo otro fulanito, pero pues es que en la palabra de Dios, ¿dónde está? ¿Qué dice la palabra de Dios? Recuerden que Pablo honró a los de Berea porque dice, cuando yo hablaba con ustedes, ustedes iban a la palabra de Dios a examinar que lo que les dijera era correcto. Y era Pablo, el apóstol de Dios.
el apóstol de Jesucristo, el apóstol enviado a los gentiles, aquel que hacía milagros, aquel que viajó, fue al tercer cielo, tuvo una visión del tercer cielo, no sé. Pero este Pablo, dudaron de él. ¿Sí? Yo les decía la semana pasada, yo también me equivoco, examinen si lo que digo o lo que dije fue correcto. ¿Lo hicieron? ¿Fueron a la palabra de Dios a ver si lo que Irán dijo es correcto? ¿O nada más porque yo estoy aquí enfrente y les digo esto es y así es? El hecho aquí es que sí nos ayuda un poco de crítica. Tenemos que apuntarlo todo a lo bueno, pero sí nos ayuda un poco de crítica. Y a veces, les repito, ¿dónde están mis oídos? ¿Dónde están mis oídos? Si de todo el mensaje te quedaste nada más con eso, qué bueno, pero que nos quedemos con algo, ¿no? Yo sé que a veces cosas teóricas como de Jesús como profeta, sus oficios, la que representa tipos de y cosas así, a veces se nos van de forma muy vaga. Pero si en el centro del mensaje tú te pones en decir, yo quiero escuchar la voz del profeta, la voz de Jesús, la voz de aquel que Dios dijo, a él oigan, él es mi hijo amado, él tiene toda mi complacencia, a él oigan, a él escuchen. A veces como cristianos